Última hora. En el marco de la OPA entre BBVA y Sabadell, este martes, como sabemos, se reunía el Consejo de Administración del Sabadell para analizar la oferta mejorada de BBVA, y el presidente Josep Oliu y el consejero delegado César González Bueno mostraban esa disconformidad, criticaban la oferta, y Oliu rechaza la oferta por dos razones. Acaba de decir que, por un lado, porque sigue infravalorando al Sabadell, y la segunda, porque puede destruir valor para los accionistas. Los accionistas que contemplen aceptar la oferta se enfrentan a riesgos e incertidumbres importantes en caso de una posterior oferta obligatoria en efectivo. Recuerda que no podrán acudir a la segunda OPA, que sería 100% en efectivo y muy probablemente a un precio superior al de la primera. Sin embargo, para BBVA la remuneración de Sabadell es imbatible. Así que esta es la última hora por parte del presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, que rechaza la oferta del BBVA por esas razones. Infravalora al Sabadell y puede destruir valor para los accionistas. En Visión Global, la entrevista del día. Y en clave geopolítica seguimos con la resaca, por así decirlo, de ese encuentro bilateral entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Seguimos vigilando de cerca cada una de las claves de ese plan, ese documento de 20 puntos, un documento a priori ya aceptado por la parte israelí, a pesar de las presiones internas que tiene en estos momentos Benjamin Netanyahu en su propia coalición de gobierno, y a la espera de una aceptación por parte de Hamás, aunque entre los mediadores egipcios y cataríes, Qatar ya ha dicho que por el momento no se pueden sacar conclusiones, que es muy pronto, pero se espera que esos mediadores recojan la aceptación o la negativa de Hamás este miércoles. Vamos a analizar el entorno actual con Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Marta. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, quería preguntarte en primer lugar, ¿cómo estás observando ahora mismo el punto en el que nos encontramos? A priori Netanyahu ha dicho que sí, estamos a la espera de Hamás, y Estados Unidos, tanto ayer como hoy, lanzaba ese ultimátum. De hecho, Donald Trump hoy ha sido muy directo, ha dicho que si Hamás rechaza el acuerdo, que lo pagará en el infierno. Pero también sabemos que hay presiones internas dentro de la coalición de gobierno israelí, porque hay ministros que consideran que Netanyahu podría estar haciendo concesiones de más, y esto podría no estar gustando. Así que ahora mismo, ¿cuál es la lectura que debemos hacer? Pues de momento yo mantenerme a la expectativa. Creo que es un poco mantener la prudencia, sobre todo porque estamos hablando de una situación bélica muy compleja que muchos presidentes de Estados Unidos han intentado resolver. Es verdad que de manera muy loable, pero ninguno lo ha conseguido. Desde aquellos acuerdos de Camp David, es verdad que también hubo un asesinato, porque, bueno, recordemos Yitzhak Rabin, que incluso pudo tener la posibilidad de la paz, o por lo menos de una resolución temporal para medio a largo plazo de manera satisfactoria. Pero bueno, yo de momento mantenerme a la expectativa creo que es lo más prudente, creo que es lo más razonable, y sobre todo porque tenemos a alguien como Donald Trump que, bueno, pues es verdad que si Hamás no acepta lo pagará en el infierno. Bueno, yo soy creyente, pero creo que en cuestiones de política pues hay que concretar más y sobre todo explicitar de qué manera eso de pagarlo en el infierno, porque, bueno, podemos entender ese infierno como algo desde el punto de vista religioso, bueno, pues el juicio final, etcétera, pero también como algo militar, y a lo mejor ese infierno pues puede entenderse como un bombardeo, como un refuerzo de las posiciones israelíes, un poco lo que ya Trump avanzó también para la cuestión de Ucrania. Putin forzaría a Putin, o mejor dicho, a Zelensky para que se sienta a negociar con Putin, pero si Putin no quiere, Putin lo pagará y armará a Ucrania. Es ese sentido el que tenemos que entender también para esta afirmación. Si Hamás no acepta, reforzaré todavía más
a Netanyahu. Yo creo que eso es lo que debería la Casa Blanca matizar, clarificar y sobre todo ver de qué manera eso se va a producir, porque también está Tony Blair por ahí postulándose para gobernar Gaza en caso de que ese alto el fuego se materialice. Bueno, hay muchas incógnitas, yo creo que deben ponerse blanco sobre negro para intentar entender todo esto, pero bueno, cualquier intentona de garantizar o de mantener el alto el fuego, primero debe de producirse, pero luego mantenerse, pues es bien recibida. Y por otro lado, también es verdad lo que tú comentabas, la situación interna de Netanyahu. No todo Israel apoya a Netanyahu de la misma manera que no todo Hamas, no toda Palestina por extensión, no todo Gaza apoya Hamas y tampoco no toda Palestina apoya Hamas. Y aquí Netanyahu, lo hemos dicho alguna que otra vez, tiene una situación interna muy complicada, no solo por la inestabilidad tradicional del sistema israelí, que hace que las coaliciones gubernamentales dependan incluso de partidos con muy pocos diputados, sino que también tiene causas judiciales abiertas. Mientras siga siendo primer ministro o jefe de gobierno en Israel, tendrá una serie de inmunidades que perdería en caso de dejar la oficina, de dejar el gobierno y aquí, bueno, pues está Netanyahu con sus cuestiones personales, sus causas judiciales, una coalición de gobierno que por un lado le lleva, o algún socio de gobierno que por un lado le empuja a ir más allá y consolidar la ocupación de Gaza, otra tendencia dentro del gobierno que es más moderada, más pausada, que no es que sea radicalmente contraria a todo ello, pero sí es un poco más escéptica y le puede decir, oiga, intente usted esto que nos están ofreciendo, y luego pues toda esa vorágine también de descontento social que se está produciendo en Europa, pero también dentro de Israel, ¿no? Es decir, es un juego muy peligroso, una combinación muy plural, muy particular, muy heterogénea de factores, y habrá que ver hasta dónde Netanyahu es capaz de anteponer los intereses del país a los suyos propios. Claro, y además dentro de esas presiones internas, antes lo citábamos, uno de los miembros del gobierno de Netanyahu que se ha pronunciado en estas últimas horas ha sido el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que ha calificado la propuesta estadounidense como una oportunidad histórica perdida y de hecho ha dicho que es un regreso a los grilletes de Oslo. Esta es la expresión que ha utilizado para referirse a los acuerdos de Oslo de 1993, probablemente la última vez y la vez en la que estuvo más cerca el Estado palestino de existir como tal, la vez en la que más cerca estuvo esa solución de dos estados de producirse. Luego, tras una serie de acontecimientos, se truncó cualquier tipo de expectativa. ¿Hasta qué punto hay una parte del gobierno israelí que ve el retorno a los acuerdos de Oslo como algo especialmente negativo? Bueno, pues he mencionado antes a Yitzhak Rabin, que le costó la vida. Es verdad que fue un acuerdo con Yasser Arafat, con Palestina, pero es que a Yitzhak Rabin lo mataron los suyos. Bueno, fue un israelí que consideraba un traidor. Netanyahu sabe que eso se produjo y, bueno, pues igual también interfiere el amor que le pueda tener a su propia integridad y la necesidad de salvaguardar pues todo este tipo de posibles altercados y son esas dos tendencias. Es verdad que en Israel se ve esa visión de los acuerdos de Oslo, del entendimiento con Yasser Arafat, con la Autoridad Nacional Palestina, con el gobierno de Cisjordania, porque hablamos de Hamas, pero hay que recordar que tampoco hay una homogeneidad gubernamental dentro de Palestina. Tenemos a la Autoridad Nacional Palestina, al Fatah en Cisjordania y a Hamas en Gaza, con lo cual primero también tiene que haber una reconciliación interna desde el punto de vista interno de Palestina y luego pues podremos avanzar también en otras cuestiones que van ligadas a la paz, pero ahí es verdad, hay un sector de la población israelí que, como decía, está manifestándose en contra de las acciones que Netanyahu está llevando a cabo en Gaza, pero hay otra que considera que es algo justo, que es de justicia divina, puesto que aquí hay que tener también muy presente la consideración religiosa, más allá de que unos estuvieran antes o después, desde el punto de vista de los ultraortodoxos, sobre todo los más radicales en esa visión férrea, entienden que esa es la tierra prometida y allí podía haber quien estuviera, pero es que Dios les prometió esa tierra, con lo cual no hay discusión a ese respecto y todo lo que no sea
conseguir la totalidad de esa tierra prometida, que algunos extienden incluso a territorios que están bajo control de Jordania, de Siria o de países vecinos como podemos también incluir en la península de Sinaí. Bueno, pues todo lo que no sea eso es una traición ya no solo al Estado de Israel, sino a la voluntad divina. Y esto, pues, que nos puede parecer algo difícil de entender, es algo que también está muy presente en esas dos tendencias, en esas dos almas y en esas dos direcciones, ¿no? Yo cuando tengo que explicar esto lo ejemplifico siempre como dos Ferraris, dos Fórmula 1 a 250 por hora yendo en dirección contraria, pero que están atados por una cuerda todavía mucho más resistente de la velocidad que puedan llevar. Y esa es la lógica en la que se mueve el gobierno de Netanyahu, trufado, insisto, con causas judiciales. Y cómo se pueda resolver esto depende mucho de la voluntad política de Netanyahu, de hasta qué punto es capaz, como decía antes, de anteponer los intereses del Estado, eso que en otro tiempo se llamaba la razón de Estado, pero que ahora pues nos parece la mera lógica, a todo eso que lleva aparejado y que podría hacer que acabara con sus huesos en prisión. Uh-huh. Claro, y en el marco de esto, Luis, ¿quién sale ganando? Vamos a plantearlo también de esta forma, con ese acuerdo de 20 puntos, porque aquí podemos hacer también distintas interpretaciones. Estados Unidos, sin ir más lejos, Donald Trump se lo puede de alguna forma apuntar como un tanto más dentro de los conflictos que dice haber zanjado. Él ha reiterado en las últimas semanas que han sido 7 guerras en 7 meses. Ya aquí hemos desgranado bien que no se trata realmente de 7 guerras, muchas de ellas ni siquiera han llegado a ser guerras abiertas o no han pasado de meras tensiones. Israel, por otro lado, como vemos, tiene unas fuertes presiones internas y división de opiniones, y luego tenemos la duda todavía de cuál es la postura de Hamás. Y aparte, como parte humanitaria, lo que pueda todo esto acarrear para la población civil palestina, que tanto ha sufrido en la franja o que incluso ha tenido que desplazarse. Entonces, aquí si hablamos de ganadores y perdedores, aunque suene muy a blanco o negro, y a veces tenemos que matizar también escalas de grises, ¿quiénes son los más beneficiados o perjudicados con este plan? Bueno, pues si el plan se lleva a cabo, evidentemente todos aquellos que podrían morir y dejarían de hacerlo, y la región en general, porque sería capaz de alcanzar ya en una paz duradera, una convivencia, porque también la semilla del odio está sembrada desde los más pequeños, y esto, si, vamos, no hay que ser tener la bola de cristal para saber que esto se va a extender de manera sociológica durante muchísimo tiempo, pero yo creo que sería sobre todo desde el punto de vista diplomático Donald Trump. Donald Trump aparecería pues como el gran pacificador, más allá de esas propuestas que tenía para hacer la ciudad de vacaciones perfecta en Gaza. Pero hay una cosa muy curiosa en ese plan de 20 puntos, y es que se dice que Israel no ocupará Gaza, pero no se menciona a Cisjordania, ¿no? Y yo creo que ahí hay que leer todo el texto de manera muy pausada, muy detallada, con una lupa enorme, porque ese tipo de matices pueden parecer baladí, pero no lo son en absoluto, porque, bueno, es la manera de contentar a Israel y no condenar las ocupaciones que está llevando en el otro territorio palestino, ¿no? Bueno, evidentemente la situación en Gaza es la que está produciendo todo esto, pero una resolución del conflicto no pasa solo por la franja de Gaza, pasa por garantizar la viabilidad del Estado palestino con esa discontinuidad territorial, pero ya no es solo el territorio, hay que armar unas estructuras de Estado que sea capaz de proveer los servicios públicos estatales que todo Estado pues tiene que proveer a su población, y no es solo la defensa o la moneda, que bueno, pues ni siquiera la moneda, porque en algunos estados fuera de Estados Unidos se utiliza el dólar de la misma manera que, por ejemplo, en Montenegro se utiliza el euro sin ser un país de la Unión Europea ni de la eurozona. Eso no, me refiero más a esas estructuras estatales que son capaces y que deben proveer los servicios públicos, como el acceso al agua, la sanidad, la educación, la reconstrucción de las infraestructuras, que sean
capaces y permitan una dinamización económica, una reconstrucción económica, la recaudación de impuestos para mantener esos servicios públicos, ¿no? Pues yo voy más por ahí, por esas estructuras de Estado que a día de hoy, precisamente por cómo está configurada, por esa dispersión de los núcleos que permanecen bajo control de la Autoridad Nacional Palestina, pues a día de hoy no son factibles, no se pueden materializar, ¿no? Y ahí es donde también está la gran incógnita y por donde pasa toda la resolución. Es verdad que lo primero que hay que hacer es parar lo que se está produciendo en Gaza, la situación dramática que está viviendo la población, que, bueno, los israelíes que fueron secuestrados puedan volver a sus casas, pero también que la situación gazatí tenga acceso a las primeras necesidades. Ya no vamos a referirnos a la educación, que también, sino a los servicios más elementales como son la alimentación y el agua. Y primero es eso, pero para intentar que esa paz pueda ser duradera, hay que pasar por las otras cuestiones que yo planteaba, y ahí, bueno, pues el plan de 20 puntos cogía un poco. Es verdad que los principales ganadores serían sobre todo la población civil, pero Donald Trump se apuntaría un tanto importante como el que se apuntó, por ejemplo, con los acuerdos de Abraham de la última fase de su primera presidencia. ¿Y por qué no? Bueno, pues no olvidemos que el jefe de la diplomacia es Marco Rubio, que esto pasa también por su departamento, que dentro de 3 años estaremos casi en puertas de una nueva elección presidencial a la que Donald Trump no puede presentarse, que es verdad que hay un vicepresidente que sí podría presentarse a la presidencia, pero el otro nombre que aparece, o en caso de que J.D. Vance se presentara como primer nombre en ese ticket electoral, Donald Trump ha planteado de por qué no Marco Rubio vicepresidente, y a lo mejor lo que estamos también viendo, o podemos alargar todo esto a la política interior, es también una posición de Marco Rubio a la hora de que J.D. Vance, en ese escenario futurible, tenga que elegir un compañero de ticket electoral. Bueno, eso por un lado, pero sí que me gustaría, Luis, que aparte de la cuestión de Gaza comentáramos brevemente el hecho de que, bueno, ya hace unas semanas vivíamos una renombración del Departamento de Defensa, ahora es el Departamento de Guerra, y hoy tanto su secretario Pete Hegseth como Donald Trump han dado un discurso ante militares de alto rango, probablemente la mayor cumbre en décadas, o al menos así lo han descrito, y Pete Hegseth ha encendido un poco la mecha del futuro del Pentágono. ¿Qué supone esto también en un momento tan candente geopolíticamente hablando? ¿Qué supone no solo la reformulación del ministerio en sí, del departamento, a llamarlo Departamento de Guerra, sino la línea que están marcando Hegseth y Donald Trump en ese sentido? Bueno, yo creo que siempre la cuestión de los nombres pues es importante, ¿no? Primero porque el nombre que le damos a las cosas es o le da también ese matiz que queremos, al que queremos aspirar, ¿no? No es lo mismo hablar de defensa que de guerra. Es verdad que el Departamento de Guerra se llamaba así, luego cambió su nombre y, bueno, podemos entender que es un poco la vuelta a la esencia de lo que era los padres fundadores, esas reminiscencias de la pugna siempre entre el gobierno central, los gobiernos estatales. Bueno, yo creo que va todo más allá de lo que es eso que nos puede retrotraer al discurso de los Federalist Papers o en esas disquisiciones filosóficas. Va más a dar una imagen de que, oiga, que esto no lo tengo yo aquí o este país no lo tiene para defenderse de un ataque, sino que Estados Unidos está intentando, por lo menos eso es lo que Donald Trump quiere o transmite, está consolidándose como América grande otra vez. Bueno, América hay que entenderla en su conjunto, no solo como el país, pero va más en esa simbología, en esa señal y en ese mensaje que quiere transmitir la Casa Blanca, no como un departamento pasivo de expectativa, de espera a un ataque para poder entrar en juego, sino como alguien que tiene más un rol activo, aparte de esa defensa,
Pero bueno, había un dicho, según te estaba diciendo esto, me recordaba de un refrán latino, ¿no? Que decía, si quieres la paz, prepárate. Si quieres la paz, prepárate para la guerra, Sí. ¿no? Y ahí es donde De hecho, lo ha también dicho el propio Pete Hegseth hoy mismo. También ha hablado de ello. Ha dicho que realmente para prepararse para la paz, que si se anhela la paz hay que prepararse para la guerra y, bueno, de alguna forma también justificada el nombre en esa línea, efectivamente. Sí, pero yo creo que va un poco por transmitir esa idea, ¿no? A Rusia, a China, de Estados Unidos está preparada para defenderse y no dudará en hacerlo si la grandeza de América lo requiere, ¿no? Y esa grandeza de América no pasa por intervenir a diestro y siniestro, pasa por ser parte activa en los conflictos y bueno, es un aviso navegante sobre todo. Un aviso a navegantes, nos quedamos con eso. Orígenes de esta frase que se remontan, decía Hegseth, ante los militares a la Roma del siglo IV y que desde entonces se ha repetido como un mantra, ¿no? Así que nos quedamos con estas claves. Como siempre, Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, muchísimas gracias. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias, Marta.